buenas tardes y muchas gracias por asistir a esta cuarta sesión del programa que hemos elaborado para el décimo ciclo de Ciudades Literarias, en homenaje a José Luis Castillo Puche. Esta noche tenemos con nosotros a Jesús Montoya Juárez, que es profesor titulado de la Universidad de Murcia, y su conferencia va a versar sobre las ciudades míticas de la literatura hispanoamericana, Comala de Juan Rulfo y Macondo de Gabriel García Márquez. Jesús Montoya Juárez, como os decía, es profesor titular de la Universidad de Murcia, de literatura hispanoamericana, y también es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de Granada. Ha publicado los ensayos narrativas del simulacro en el 2013 y coordinado 5 volúmenes de ensayos, entre ellos Entre lo local y lo global, la narrativa latinoamericana en el cambio de siglo, en el 2008, Literatura más allá de la nación, 2011, y Territorios del presente, 2017. Ha sido investigador y visitante en las universidades de Duke University en Estados Unidos, la Sorbona y la Universidad de la República Oriental de Uruguay. Bueno, pues esta noche tenemos la conferencia de esas dos ciudades míticas, y bueno, pues sería un poco enlazar con nuestra ciudad mítica, ¿no?, que es la Écula de José Luis Castillo Puche. Y bueno, pues esta noche hablará de esa ficción literaria que es ese espacio en ambos casos, y en el caso de Yecla lo mismo. Me gusta recordar una frase que viene a aclarar un poco esta cuestión del recurso de la ficción literaria y lo que es la realidad, y es una frase de José Luis Castillo Puche que siempre ponemos en el programa de mano y que da buena explicación de lo que estábamos comentando. La frase está extraída de Con la muerte al hombro de 1954 y dice así: la realidad es, para el novelista, si acaso un pretexto y un soporte para su obra, pero lo que la imaginación construye está siempre cimentado sobre realidades más profundas. Yo creo que es una definición exacta de esto que estábamos comentando. Sin más, los voy a dejar con Jesús Montoya y bueno, pues vamos a disfrutar de la conferencia. Muchísimas gracias, Liborio. Sí. Muchísimas gracias, Liborio, por la invitación. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, muchas gracias al concejal que está aquí también presente. Estoy, la verdad, muy contento de estar aquí por muchas razones. Una de ellas es porque yo le tengo un cariño especial a Yecla, aunque soy granadino o de origen granadino. Y le tengo cariño porque, bueno, he venido mucho aquí por un motivo personal, familiar, mi crío que ha tenido que hacer rehabilitación por un tema de discapacidad que por suerte salió muy bien, y he venido mucho aquí a Yecla, o sea que es un sitio que le tenemos mucho cariño y tenía una excusa para venir, y enseguida, pues, cuando me lo propusieron Liborio y Pepe, pues dije que sí, por supuesto que sí. Bueno, el encargo, digamos, que tengo en la tarde de hoy es hacer una reconstrucción, y la idea o lo que os quiero proponer es esa, repasar algunos de los materiales a partir de los cuales estos grandes escritores de la literatura latinoamericana, construyeron dos interzonas, dos zonas literarias, dos ciudades míticas, que sin embargo, a pesar de lo mucho de fantasía que aparentemente puedan tener, están arraigadas a muchos elementos que, como ocurre siempre en el laboratorio de la escritura, están vinculados a tanto la vida, la historia, la política, la geografía, la tierra, que explica, que segrega, que produce a estos escritores, ¿no? Y bueno, como no quiero tampoco extenderme demasiado, voy a hablar sobre todo de Juan Rulfo, que es quizá el escritor mexicano, como sabéis, ya fallecido en el año 86, en el año 1986 falleció de un cáncer de pulmón, que quizás sea el escritor menos, de los dos escritores, el menos leído, aunque desde luego es un escritor que pasa por ser uno de los grandes autores de la literatura latinoamericana y un referente de la literatura universal, ¿no? Igual que lo es también Gabriel García Márquez, ¿no? Pero como me ha dicho antes Liborio,
Están bastante de moda ahora García Márquez, sobre todo 100 años de soledad, porque hay una serie en Netflix que yo he empezado a ver y he tenido que apagar porque me ha parecido, yo humildemente creo que horrible. También en Netflix hay un Pedro Páramo, que también lo he podido mirar y esa tiene un poco mejor pinta, pero es una película. Pero bueno, en fin, he optado por el segundo quizá porque está quizá un poco menos de moda dentro de que son dos grandes autores de la literatura latinoamericana, ¿no? Bueno, comenzaría diciendo que quizás junto con El Quijote, que es una novela, digamos, la cima de nuestra literatura en lengua española y probablemente una de las cimas, si no la cima de la literatura universal, quizás, junto con El Quijote, como digo, tanto Cien años de soledad como Pedro Páramo tienen los inicios más famosos o de los más famosos de la literatura escrita en español, ¿no? Aquí tenéis el comienzo de Cien años de soledad, que todos seguramente podéis recitar de memoria. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarles había, bueno, es un comienzo maravilloso que te introduce o nos introduce rápidamente en un universo, ¿no? En un espacio extraño y al mismo tiempo fascinante, donde nos podemos perder y encontrarnos y bueno, y por supuesto salir transformados, ¿no? Si es que podemos salir de ese universo, ¿no? Y de la misma manera, el comienzo de Pedro Páramo, la novela publicada en el año 55 de Juan Rulfo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de otro modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Este es el comienzo de Pedro Páramo, donde un hijo comienza un viaje iniciático, un viaje para encontrarse con un padre del que no sabe apenas nada, del cual solamente tiene referencias por su madre que tiene ese mundo de Comala idealizado, y le cuesta, dice el hijo, desprenderse de sus manos muertas, ¿no? El viaje de Juan Preciado es un viaje de un cuerpo a otro cuerpo. Después veremos por qué, pero es un viaje que desde el primer momento hace referencia a una clave de lectura que es la idea de lo muerto, ¿no? de las manos, ¿no? Las manos muertas de la madre, la muerte, ¿no? Como uno de los ejes de la novela, como el eje de la novela, Pedro Páramo. Pedro Páramo es la única novela, si exceptuamos un texto que publicaría Juan Rulfo tarde, en el año 1980 publica El gallo de oro, que fue un guión cinematográfico, pero la única novela que Pedro Páramo llegó a escribir a lo largo de su vida, que no fue una vida corta, nace en el año 1917, fallece en el año 1986, o sea que bueno, tuvo una vida larga. Sin embargo, la única novela que este escritor, que ha pasado a la historia de la literatura universal, publicó fue Pedro Páramo. Luego tiene otro libro, un libro también interesantísimo, El llano en llamas, es un libro de cuentos, cuentos que publica en el año 1953, primero, antes que Pedro Páramo, y que después va ampliando con algunos cuentos que quizá escribiera antes de haber escrito Pedro Páramo, pero que no incorpora a El llano en llamas hasta después, ¿no? Hasta la edición de 1970, que reúne la totalidad de los cuentos que Juan Rulfo dio a la imprenta. No fueron los únicos textos que escribió, pero Juan Rulfo le pasó como le pasa a otro de los grandes autores de nuestra literatura, Fernando de Rojas, que es curioso. Fernando de Rojas, el autor o coautor, si queremos, de La Celestina,
escribe La Celestina, escribe luego probablemente una segunda parte de la Celestina a partir de un primer acto, y habiendo tenido un éxito absolutamente extraordinario, no vuelve a tomar la pluma y lleva una vida en una áurea mediocritas sin participar de el naciente campo cultural que se estaba forjando en la España de comienzos, mediados del siglo XVI. Bueno, pues ese es otro caso también interesante, sorprendente, de un escritor que alcanza la fama con apenas 2 textos y que, sin embargo, no volvió a tomar la pluma, ¿no? Los primeros cuentos que él escribe y que publica son de 1945, un poco antes, son cuentos que luego reuniría en El Llano en Llamas. Nos han dado la tierra, un cuento muy interesante que tiene mucho que ver con Pedro Páramo y Macario. Y después, como digo, de Pedro Páramo apenas escribe. Además del Gallo de Oro, que aparece en el año 1980, que sus editores y amigos le invitaron a publicar, escribe algún otro texto ensayístico, de estudios antropológicos, hace fotografía, expone y publica algún libro de fotografía, pero no llega a dar a la imprenta ninguna obra propiamente literaria. Por tanto, un corto bagaje para 30 años de vida posteriores a la publicación de Pedro Páramo. ¿Por qué el silencio? La crítica ha convertido a Juan Rulfo en un mito, en parte por lo exiguo de su obra publicada. ¿Por qué el silencio? Pues se han planteado muchas hipótesis, ¿no? Por un lado, es cierto, Juan Rulfo tuvo una ética creativa excesivamente exigente, ¿no? No sé si excesivamente, pero desde luego muy exigente. En el año 1942 tiene un cuento titulado La vida no es muy seria en sus cosas, que dio a leer a algunos amigos, pero que a pesar de que lo invitaron o lo animaron a publicarlo, él nunca lo dio a la imprenta porque le pareció muy malo. En el año 38, antes todavía de la escritura de ese cuento, había escrito una novela extensa titulada El hijo del desconsuelo, pero también la destruyó. Juan Rulfo fue siempre durísimo consigo mismo, muy duro consigo mismo. Y tras su éxito abrumador con Pedro Páramo, como digo, tampoco dio a la imprenta muchos de los textos que él fue escribiendo. Él, en entrevistas y en muchas conversaciones y en conferencias, reconoció estar escribiendo cuentos e inclusive estaba preparando, durante mucho tiempo en su vida, estuvo preparando una novela titulada La Cordillera, pero al final de su vida desistió y destruyó el manuscrito que estaba preparando. O sea, fue un individuo muy meticuloso, extraordinariamente riguroso y muy exigente con su propia creación. Eso por una parte. Por otra parte, tras la escritura y la publicación de Pedro Páramo, él mismo en entrevistas reconoce haber entrado en una crisis emocional que lo paraliza como creador. Y luego, con el correr del tiempo, él va dando algunas pinceladas a propósito de por qué él ha dejado de publicar, por lo menos. Si no de escribir, sí de publicar. Ya de broma, él dice que dejó de tener cosas para decir interesantes, ¿no? Dejó de tener nada que decir, que ya lo había dicho todo en esa novela. Y la otra, quizá todavía más divertida, en más de una ocasión ha repetido, que tras la muerte de su tío Celerino, que le contaba historias a propósito del pueblo, ¿no? de su infancia, cuando muere su tío Celerino, él dice que ya no tiene ningún material narrativo y por tanto ha dejado de escribir, porque en realidad el mérito de su literatura no es suyo, sino de las historias orales que le cuenta esta familia suya, este familiar suyo. Otra cuestión también que hay que sumar es la depresión y el alcoholismo asociado a esta depresión que él sufre durante prácticamente desde su juventud, pero sobre todo agudizado tras la publicación de Pedro Páramo, ¿no?
a partir del 55 y sobre todo del año 56-57, cuando Pedro Páramo empieza a ser muy reconocido a nivel internacional, empieza a ser invitado a congresos, a conferencias, a seminarios, y en ese periodo se agudiza su crisis. Clara Aparicio, que fue su esposa, ha dicho más de una vez que lo tuvo que encerrar en casa para evitar que su marido siguiera bebiendo, ¿no? Por suerte algo ocurre y en el año 1962 viaja a un sanatorio llamado La Floresta en Guadalajara y allí se trata de su alcoholismo y a partir de ese momento vigila mucho el no seguir bebiendo. Cuenta Juan Carlos Onetti que cuando se lo encontraba en algunas conferencias, en encuentros, en seminarios, él siempre estaba con su whisky y Juan Rulfo siempre estaba con su gaseosa, ¿no? Además, en la experiencia en el sanatorio de rehabilitación también fue muy dura, ¿no? Lo trataban, como se estilaba también en la época, con electroshock, ¿no? Y también fue muy dura esa experiencia por la que atraviesa, ¿no? Y quizá la última explicación, la explicación más literaria, la explicación quizás, por supuesto, menos verosímil, pero en el fondo la que más nos hace volar o hace volar la imaginación, nuestra imaginación, es la idea de que Rulfo se quedó a vivir también en Comala, de que Rulfo escribió durante toda su vida sobre un determinado tema y no pudiendo decir nada más, dejó el silencio como legado, ¿no? Y eso, de alguna manera, mitificó también su obra, ¿no? Rulfo es como Juan Preciado, un viajero que al llegar a Comala se encuentra con los muertos y quizá todavía rumia y está todavía escuchando esos murmullos, ¿no? Bueno, algunos materiales, ¿no?, a propósito de los cuales, como el ciclo se llama Ciudades Literarias, ¿no?, algunos materiales para construir, para fabricar ese lugar que es Comala. El primero, ya lo decía Rainer Maria Rilke, es la infancia, ¿no? El dictum de Rilke, la verdadera patria del hombre es su infancia. Esto se cumple muchas veces, o sobre todo en el arte y muy particularmente en la literatura, y todavía más particularmente en el caso de Juan Rulfo. Bueno, Rulfo, como antes decía, nació el 16 de mayo del 17 en Apulco, que es un pueblo, una pequeña población del distrito de Sayula, en el estado de Jalisco. Fue hijo de Juan Nepomuceno Pérez Rulfo y de María Vizcaíno Arias. Su padre era tenedor de tierras, era un modesto terrateniente del estado de Jalisco, religioso. Llegó a tener el permiso o la autoridad por parte del obispo para celebrar sacramentos, por ejemplo, la confirmación en ausencia del sacerdote. El terrateniente de Apulco, que era su padre, podía oficiar, digamos, alguna ceremonia religiosa. Cuando él es muy pequeño, se mudan a San Gabriel, también a una finca de labranza y sobre todo de ganado. Hay que pensar también cómo es la historia mexicana en el momento en el cual nace Rulfo. En 1910 acontece la Revolución Mexicana, la revuelta, donde los sectores liberales y los sectores populares se alían para enfrentarse a la dictadura de Porfirio Díaz, del lado, digamos, de Francisco Madero, de Francisco I, a una época muy sangrienta, muy violenta, donde la figura del cacique tiene una importancia capital. El Estado intentó promover una serie de reformas y eso chocó con la resistencia de la estructura caciquil en el México rural del tiempo, del periodo. Un periodo violento que se prolonga en la década siguiente, entre el año 26 y el año 29, con la llamada Guerra de los Cristeros o la Guerra Cristera. Hubo otra guerra cristera más adelante, pero la que le pilla de lleno, ¿no?, la que condiciona y determina su infancia es la Primera Guerra Cristera, que tiene lugar entre el año 26 y el año 29, ¿no? La primera sublevación cristera tiene lugar en el año 20, aunque la guerra comienza un poco después, a raíz de la propuesta del gobierno de la ley Calle, que es una ley que limitaba el culto y las manifestaciones públicas del culto
religioso católico y también promovía una desamortización de los bienes de la Iglesia, contentando a los sectores liberales más anticlericales del México de la época. Y eso hizo que al grito de ¡Viva Cristo Rey!, los sectores conservadores, también aliados con la Iglesia, se levantaran en armas también contra el gobierno, ¿no?, federal. Bueno, este periodo es un periodo muy violento, donde cualquier grupo que tenía acceso a las armas se instituía en autoridad paralela al Estado, ¿no? Hay un desgobierno por parte del Estado y hay una guerra civil que se prolonga por más de una década, ¿no?, por década y media. Bueno, este es el periodo en el cual Rulfo desarrolla su infancia. Y está vinculado también con un acontecimiento muy luctuoso y triste, que fue la muerte de su padre. Cuando Rulfo tiene 6, 7 años, su padre es asesinado, y particularmente es asesinado por el hijo de un político de nombre Lupe Navas o Guadalupe Navas, que le dispara por la espalda y lo mata por una riña que tiene que ver sobre todo con cuestiones de ganado, ¿no? De si utilizaba o no utilizaba un predio para el pasto o no lo utilizaba, este político, ¿no?, este hijo del político, ¿no? Y lo mató por la espalda de un tiro, ¿no? Rulfo ha contado muchas veces este episodio, o ha hablado de este episodio muchas veces, para que veamos cómo la violencia de este periodo influyó y le tocó de cerca, no solamente en lo que tiene que ver con la muerte de su padre, sino también con la violencia ejercida sobre su familia, ¿no? Dice Rulfo, en una entrevista Benítez Rojo, dice: a mi padre no lo mató un peón, no tenía peones. Cuando le dicen que su padre era un gran terrateniente, ¿no?, de Apulco y de San Gabriel, dice que su padre no tenía peones. Lo mataron una vez cuando huía, y a mi tío lo asesinaron, y a otro, y al abuelo lo colgaron de los dedos gordos, los perdió. Todos morían a los 33 años, ¿no? La violencia, como vemos, marcó el periodo infantil de Juan Rulfo y fue muy decisiva en su vida. Por tanto, otro de los materiales con los que se construye Comala, además de esta infancia, que como vemos tiene poco de paraíso y tiene mucho de película de terror, de pesadilla, otro de los materiales con los que se construye Pedro Páramo es el rencor. Rencor, tanto en lo que tiene que ver con lo personal, como también en lo que tiene que ver con lo social, ¿no? A raíz de esta reforma, a raíz de esta desamortización, su familia perdió también terreno, ¿no? Algunos bienes que pertenecían a su familia fueron entregados a los que habían ganado la revolución una década antes, ¿no? Y esto también marcó el discurso familiar que él había estado escuchando, no solamente a su padre cuando era todavía muy niño, sino sobre todo después a su madre, que sobrevivió a su padre apenas 3 años. Y luego, como digo, un rencor personal que tiene que ver con este episodio que los hermanos de Rulfo, Severiano y Eva, han contado en alguna ocasión. Ni fue un peón de la finca, ni fueron unos asaltantes de camino. Fue el hijo del presidente municipal de Tolimán, Guadalupe Nava. Según me platicaron a mí, era un muchacho de esos muy machos, borracho y pendenciero. Mi papá había hablado con él sobre un asunto de unas reses de ellos que se habían metido en la labor de mi padre. Como él tenía que ir a arreglar un asunto, le pidió a Nava que arreglara esa cuestión con el mayordomo. Sin discusiones se despidieron y mi papá se dirigió a llevar unas medicinas a una enferma. Allí se encontró de nuevo a Guadalupe Nava, que se ofreció a acompañarlo de regreso. Iban para San Pedro mi papá, el peón que lo acompañaba y Nava, que platicaba con mi padre tranquilamente. Al llegar donde tenía que abrir la puerta, el peón se adelantó a hacerlo, mientras el otro se retrasaba y disparaba por la espalda a mi padre. La bala entró por la nuca y salió por la punta de la nariz. Eso ocurrió el 23 de junio de 1923 y el asesino jamás lo detuvieron, pues gozaba de protección en su pueblo. Murió hace unos 12 o 15 años. Bueno, esto es una reconstrucción que hace el hijo el hermano, o los hermanos de Severiano en este caso, hermano de Juan Rulfo, ¿no? Otra versión bastante más teatralizada, a raíz de las habladurías de la época, el cronista de San Gabriel también la
la relata, ¿no? Bueno. Rulfo proyecta ese rencor hacia sus personajes. Rulfo proyecta ese rencor hacia la figura, por ejemplo, de Pedro Páramo. Pedro Páramo rencoroso con el pueblo, que no siente, que no padece, que no se lamenta como él se lamenta de la muerte de su amor, de su único y verdadero amor, que es Susana San Juan. Decide cruzarse de brazos y esperar a que el pueblo muera. Porque de él, de la piedra, que es Pedro, depende, ¿no?, toda la construcción que es Comala, ¿no? Pedro Páramo, Pedro la piedra, sobre la cual se edifica Comala, que es el desierto, ¿no?, que es el páramo, ¿no? Bueno, apenas 2 o 3 años después moriría su madre. Juan Rulfo vive un tiempo con su abuela, Tiburcia, abuela materna, pero ella llega un momento en que enferma, no se puede hacer cargo de él, y él pasa a vivir en un orfanato. De ser el hijo del terrateniente del pueblo, pasa a vivir, habiéndose arruinado su familia, en un orfanato de la ciudad de Guadalajara entre los 10 y los 14 años, ¿no? Cuando sale del orfanato y viaja a Ciudad de México, está en el seminario un tiempo, tiene idea de iniciar estudios universitarios, estudios de Derecho, pero tampoco eso lo termina, digamos, ejecutando, cumpliendo, ¿no? El propio Rulfo a Somers le da esta entrevista y dice así: yo tuve una infancia muy dura, muy difícil, una familia que se desintegró muy fácilmente en un lugar que fue totalmente destruido. Desde mi padre y mi madre, inclusive todos los hermanos de mi padre, fueron asesinados. Entonces viví en una zona de devastación, no solo de devastación humana, sino de devastación geográfica. Nunca encontré ni he encontrado hasta la fecha la lógica de todo eso. No se puede atribuir a la revolución. Fue más bien una cosa atávica, una cosa de destino, una cosa ilógica, ¿no? Comala es un cementerio, Comala es un infierno en la tierra, Comala está lleno de muertos, pero es que el territorio, ¿no?, el territorio de Jalisco y la zona real, geográfica real, en que se inspira Juan Rulfo, también es un espectáculo de la muerte. Bueno, otro de los materiales, bueno, ya un poco relacionado con lo que estábamos diciendo antes, relacionado con lo anterior, la infancia. Otro de los materiales para fabricar Comala es la tierra. Es la tierra. Como decía, en el año 34 él llega a México DF, ingresa en el seminario, no termina ejecutando su plan de ser estudiante de Derecho, no termina la carrera de Derecho, consigue diferentes trabajos burocráticos, ¿no?, en el Departamento de Migraciones del Gobierno de México, entre otras instituciones públicas. Y en el año 47, o sea, 30 años, si no calculo mal, después de haber salido de allí, viaja por azar, por circunstancias laborales, a San Gabriel, ¿no?, que era el pueblo donde él se había criado, ¿no? Y ese viaje para él es un viaje iniciático fundamental. Allí, cuando regresa a San Gabriel, se da cuenta de que el pueblo es un pueblo que nada tiene que ver con el pueblo que dejó. Cuando él, de niño, cuando él vivió allí, había entre 7.000 y 8.000 habitantes. Cuando él regresa apenas quedan 150 habitantes en San Gabriel, un pueblo completamente deshabitado, un pueblo vacío, un pueblo abandonado, donde el viento hace sonar el ruido de los árboles, ¿no?, de los pocos árboles que hay allí plantados, ¿no?, y de las plantas que hay allí plantadas, ¿no? Ese espectáculo aterrador del pueblo vacío, el pueblo de su infancia vacío, para él fue determinante, ¿no? Un pueblo donde sopla el viento, dice el propio Juan Rulfo en alguna ocasión, porque está muy cerca de la Sierra Madre, y el viento atraviesa el pueblo y uno cree estar escuchando murmullos, ¿no?, en el ruido, digamos, del viento en las hojas de los árboles, de la vegetación, hace pensar en que hay voces, ¿no?, en que suenan voces. Rápidamente ahí Juan Rulfo tuvo la idea de escribir una novela que desde ese momento empieza a rumiar y empieza a rondar en la cabeza, y que no terminaría de escribir hasta el año 1954, un año antes de su publicación. El título original que él pensaba darle a la novela, tuvo varios,
uno los aullidos, ¿no? Pero el que más le convencía era los murmullos, ¿no? Precisamente por esta idea del sonido, ¿no? De las voces, del eco de las voces de los muertos, que él asociaba a ese, ¿no? al sonido del viento, ¿no? atravesando el pueblo. Un pueblo que por perder, dice Rulfo, había perdido hasta el nombre, porque en su infancia se llamaba San Gabriel, ahora se llama de nuevo San Gabriel, pero después de la Revolución le habían puesto el nombre de uno de los revolucionarios, Venustiano Carranza, que igual que, ¿no? Emiliano Zapata o Pancho Villa, era el nombre de uno de los próceres de la Revolución en Jalisco. Para Rulfo fue fundamental la tierra, el lugar, el territorio, y fue fundamental este viaje que hace en el año 47, este recorrido que hace por la tierra de su infancia. Toda la obra de Rulfo, tanto los cuentos como su novela, pasan por este territorio: Sayula, Cezondla, Taipa, San Gabriel, Apango, Mascota, ciudades, pueblos de ese Jalisco rural, ese Jalisco alejado de la capital y pobre, miserable, ¿no? Atrasado en el tiempo, ¿no? Aunque la biografía, como sabemos, no explica por completo una obra literaria, desde luego el mundo del que viene Rulfo, la experiencia vital, ¿no? la experiencia de orfandad, la necesidad de regresar al padre, ¿verdad? Yo me imagino que casi todos vosotros conocéis, seguramente habréis leído Pedro Páramo, está debajo de la escritura, en el impulso, ¿no? Existencial que está debajo de la escritura. Dice Rulfo, ¿no? En una entrevista a Reina Roffé, dice: hay hoy en esa zona aproximadamente alrededor de 5 o 6 pueblos. Son pueblos de tierra caliente, entre 800 y 900 metros de altura. Jalisco es un estado muy pobre, pero la gente trabaja mucho, produce mucho. Pero usted va afuera de la capital y hay mucha miseria. La gente es hermética, tal vez por desconfianza, no solo con el que va, con el que llega, sino entre ellos. No quieren hablar de las cosas, de lo que hacen. Rulfo, ahí citado por Roffé, ¿no? Me doy cuenta de que estoy enrollándome mucho y me está quedando poco tiempo, ¿no? Bueno. Otro de los materiales, ¿no? Voy a ir un poco más rápido. Otro de los materiales a partir de los cuales fabrica Comala es el cacique. Pedro Páramo es una de las mejores, una de las novelas más originales de lo que se conoce como novela del dictador latinoamericano. Si bien Pedro Páramo no es un dictador que gobierna una nación, sí que tiene todos los rasgos, o muchos de los rasgos, digamos, que definirían al dictador latinoamericano, al cacique de estas novelas míticas de la literatura latinoamericana, como por ejemplo El otoño del patriarca, como por ejemplo Yo el Supremo, como por ejemplo La fiesta del chivo, como por ejemplo La muerte de Artemio Cruz, como por ejemplo también Tirano Banderas, que es una obra de Valle Inclán, no es estrictamente latinoamericano, un personaje cruel, sanguinario, violento, vengativo. Pero la originalidad de la obra de Rulfo la dan dos circunstancias, dos cosas. En primer lugar, es un cacique que ha muerto. El personaje ha muerto. Y eso ejerce o funciona en la novela como la muerte, como digo, funciona en la novela como una especie de habitación de corcho, ¿no? Como una caja de corcho, donde de alguna manera se diluye la tensión trágica, la rabia, ¿no? La indignación, y despierta en nosotros eso que se desactiva, como digo, esa rabia ante la injusticia de los actos cometidos, y se despierta en nosotros una nostalgia y sobre todo una piedad, ¿no? Incluso Pedro Páramo, incluso con todo su poder, incluso con toda su influencia, Pedro Páramo no logra el objetivo de su vida. Él paga, como el propio Pedro Páramo dice, ya ha empezado a pagar, ¿no? Cuando le traen a su casa el cadáver de su hijo, que ha sido asesinado, Miguel Páramo, el único hijo que él reconoce como legítimo, lo llevan muerto, ¿no? a la casa, y él dice eso, ¿no? Ya he empezado a pagar, ¿no? Y el único amor de su vida, que es Susana San Juan, nunca le devuelve, aunque él
la lleva a la casa y la hace su mujer, ella enloquece y nunca le devuelve ese amor que desde la infancia él sentía por ella, ¿no? Así que finalmente, tras la muerte de la loca, de esta mujer, Susana San Juan, mujer hermosísima, que no se describe en la novela salvo a través de la mirada de Pedro Páramo, en el monólogo de Pedro Páramo, abusada por su padre, Bartolomé, padre que es asesinado por Pedro Páramo. Como digo, nunca le devuelve el afecto, y una vez ella muere, decide sentarse a la puerta de su casa por el camino que va al cementerio, ¿no? Mirando el camino que va al cementerio, y deja de actuar, deja de hacerse cargo de la hacienda. Todo se convierte en una tierra baldía a causa de esa venganza que Pedro Páramo quiere ejercer contra el pueblo, ¿no? Que no siente ni padece ni se conduele de su dolor, ¿no? Bueno, entonces es la nostalgia y sobre todo la piedad. Juan Rulfo, ¿no? Plantea la pregunta: ¿de qué ha servido toda esta violencia? ¿De qué ha servido, ¿no? todo este dolor? ¿De qué ha servido toda esta muerte? De nada, ¿no? Pedro Páramo, Pedro la piedra sobre la que se sostiene el desierto. Cuando Pedro muere, se desmorona. No muere como el resto de personajes. Bueno, los personajes mueren de muy diversas formas, ¿no? en la novela. Pero en este caso, Pedro, asesinado por su hijo ilegítimo, Abundio, ¿no? que va a su padre a pedirle dinero para enterrar, ¿no? a su esposa. Como digo, Pedro Páramo se lo niega porque no piensa hacer nada ni siquiera por él, y allí, loco de ira, lo asesina, lo mata, ¿no? le clava el puñal. Y Pedro Páramo muere así, ¿no? Como se describe al final de esta novela. Ahí tenéis la película de Netflix por si alguien la quiere ver. Dice: con tal que no sea una nueva noche, pensaba él, porque tenía miedo de las noches que se llenaban de fantasmas, la oscuridad, de encerrarse con sus fantasmas. De eso tenía miedo. Soy yo, don Pedro, dijo Damiana. ¿No quiere que le traiga su almuerzo? Pedro Páramo respondió: voy para allá, ya voy. Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras, ¿no? Y es un dictador enamorado, ¿no? ¿Qué dictador hay enamorado, verdaderamente, genuinamente enamorado en la literatura latinoamericana, ¿no? Pedro Páramo es el dictador enamorado, ¿no? Realmente, genuinamente enamorado. Y paradójicamente ese amor desencadenará también la venganza terrible sobre Comala. Bueno, otro de los materiales, voy también rápido, disculpadme, para construir Comala es la literatura. Se ha dicho mucho que el texto es un texto difícil. El propio Juan Rulfo alardeaba de la dificultad del texto. Y es un texto difícil cuando lo leemos por primera vez y no sabemos lo que sabemos o lo que podemos saber una vez que nos explican, ¿no? Cómo se estructura este texto. Verdaderamente es una estructura audaz, es una estructura novedosa, es una estructura que va mucho más lejos de la que estaban ensayando muchos de los escritores latinoamericanos del momento, y que se puede comparar en audacia con la que, quizá no tanta como la de Cortázar, con la que ejecutará posteriormente Julio Cortázar, ¿no? Se ha dicho que la estructura de Pedro Páramo tiene que ver con Faulkner, tiene que ver con William Faulkner, pero el propio Páramo dice no haber leído a Faulkner previamente a la escritura de Pedro Páramo. Hay que tomar siempre con pinzas, ¿no? Estas declaraciones, como las de cualquier escritor, particularmente las de Rulfo, porque mentía mucho en entrevistas. Tuvo muchas entrevistas y poco que escribir a lo largo de su vida. Por lo tanto, tuvo mucho tiempo para decir una cosa y la contraria a propósito de su obra, ¿no? Edita, de su obra publicada, ¿no? Pero, en principio, a pesar de la dificultad, 69 fragmentos sin numerar, tenemos que inferir el orden cronológico a raíz de referencias internas dentro del propio texto, de cada uno de los fragmentos. Hay
diferentes voces narrativas. La primera parte de la novela está narrada por Juan Preciado, que protagoniza la mayor parte de los fragmentos en esa primera parte. La segunda parte hay un narrador en tercera persona y los recuerdos, digamos, que describe o que cuenta ese narrador en tercera persona son, sobre todo, fundamentalmente, de Pedro Páramo. Todo gira en torno a él. Pero como digo, hay dos historias, a pesar de la dificultad de los 69 fragmentos, en realidad hay dos grandes historias, que son la historia del hijo, Juan Preciado, hijo de Pedro Páramo y de Dolores Preciado, mujer que se fuga de Comala en un momento dado para evitar la vergüenza de tener un hijo con Páramo. Y a la segunda parte, que es la historia de Pedro Páramo y de todos los personajes vinculados o asociados a la vida desde la infancia hasta la muerte de Páramo, de Pedro Páramo, ¿no? Estas dos partes también están de alguna manera divididas en dos planos temporales. Un plano temporal que es el plano de la acción del relato de Juan Preciado, que viaja, que llega a Comala, que empieza a encontrarse con personajes que no se sabe bien si están vivos o si están muertos. Y un segundo plano que es el plano de los recuerdos, ¿no?, que los personajes le van relatando, o inclusive unas voces que él va oyendo, que no se sabe de dónde vienen, le van contando. Esos dos planos temporales están separados por un momento bisagra, que es el momento de la revelación, ¿vale?, que acontece entre las secciones o los fragmentos 36 y 38 de la novela, ¿vale? En ese momento bisagra nos damos cuenta de que Juan Preciado no nos está contando a nosotros lectores la novela, sino que se la está relatando a un personaje que había estado en silencio hasta ese momento, cuyo nombre es Dorotea, y que descubrimos que está enterrada en la misma tumba donde Juan Preciado, un muerto viviente, está contando la historia de su viaje a los infiernos, ¿no?, que es este viaje a Comala. Comala como una catábasis, como un descenso a los infiernos, con un eco, por supuesto, de la Divina Comedia de Dante y con un eco, por supuesto, de la obra de Virgilio, ¿no? La literatura es un material fundamental, ¿no? Ahí están, o ya habían empezado a escribir Sábato, Carpentier, había empezado a escribir Julio Cortázar, había escrito ya Jorge Luis Borges, había escrito Felisberto Hernández, Juan Carlos Onetti, gran amigo de Juan Rulfo, García Márquez, también gran amigo de Juan Rulfo, aunque ninguno había desafiado tanto la novela tradicional como Rulfo, ¿no? Rulfo se adscribe también a la propuesta de Jean-Paul Sartre de escribir a la contra de la novela decimonónica, escribir una antinovela antes que una novela, ¿no? Hay también algunos referentes de la literatura escandinava que el propio Rulfo rescata y defiende. Uno, el escritor expresionista Knut Hamsun, autor de la novela Hambre, el propio Valle Inclán. El esperpento valleinclanesco es también una influencia, y Tirano Banderas, por supuesto, también es una influencia para pensar o entender esta novela, o también este precursor como es Strindberg, ¿no?, del teatro de la crueldad, ¿no? Y por supuesto Virgilio y Dante, ¿no? Comala es una catábasis, es un descenso a los infiernos. Desde el comienzo nos vamos dando cuenta, sin necesidad de la revelación final, cuando vemos que está Juan Preciado hablando desde la tumba, ¿no? Por ejemplo, cuando está descendiendo, ¿no?, desde lo alto, uno imagina el descenso, ¿no? Desde una colina está bajando, uno por una carretera sinuosa, uno está imaginando, este mapa es el mapa de la Divina Comedia de Dante, del infierno de Dante, ¿no?, que es un viaje en espiral que va descendiendo hasta ¿no?, la boca del infierno, que es la boca del demonio, ¿no?, que es que está justo en la base, ¿no?, de esa imagen, ¿no? No sabemos muy bien si
si Preciado está vivo o muerto. Mi mano se sacudió en el aire como si el aire la hubiese abierto cuando va a tocar a la puerta de la casa de Dubiges, ¿no? El retrato de la madre de Juan se llena de agujeros en un momento dado. También los personajes dicen que se encuentran, Juan Preciado dicen estar, y los personajes en la novela dicen estar pagando las culpas, ¿no? Pedro Páramo dice, estoy empezando a pagar, cuando llega el cadáver de su hijo a la puerta de su casa, ¿no? Donis y su hermana, una pareja que se encuentra de hermanos que viven en el pecado del incesto, ella le dice a Juan Preciado, míreme la cara, ¿qué es lo que quiere que le mire? No me ve el pecado, no ve esas manchas moradas como de gilote que me llenan de arriba abajo, y eso es solo por fuera, por dentro estoy hecha un mar de lodo, ¿no? Todos los personajes que se va encontrando no sabemos muy bien si están vivos, si están muertos, ¿no? El in-between, ¿no? El espacio, ¿no? intersticial en el que se va moviendo Juan Preciado es el espacio de... Rulfo decía que todos están muertos, ¿no? Salvo Juan Preciado al principio, hasta que en un momento dado muere aterrado, ¿no? Loco de terror y rotas todas las ilusiones que él trae de encontrarse con su padre, ¿no? El fragmento en el cual se revela, ¿no?, que Preciado está muerto es hermoso y al mismo tiempo aterrador, ¿no? Ese fue el sueño maldito que tuve y del cual saqué la aclaración de que nunca había tenido ningún hijo. Dorotea tiene la ilusión de tener un hijo y nunca, al final, es estéril y nunca lo tiene, ¿no? Y de alguna manera ella siente que enterrada en ese lugar, es el único consuelo que le queda, enterrada en esa tumba, junto a Juan Preciado, de alguna manera siente que está ella en brazos del hijo que nunca tuvo. Y de remate el pueblo se fue quedando solo, todos largaron camino para otros rumbos y con ellos se fue también la caridad de la que yo vivía. Me senté a esperar la muerte. Después que te encontramos a ti, se resolvieron mis huesos a quedarse tiesos. Nadie me hará caso, pensé. Soy algo que no le estorba a nadie, ya ves, ni siquiera le robé el espacio a la tierra. Me enterraron en tu misma sepultura y cupe muy bien en el hueco de tus brazos, aquí en este rincón donde me tienes ahora. Solo se me ocurre que debería ser yo la que te tuviera abrazado a ti. ¿Oyes? Allá afuera está lloviendo. ¿No sientes el golpear de la lluvia? Siento como si alguien caminara sobre nosotros. Ya déjate de miedos. Nadie te puede dar ya miedo. Haz por pensar en cosas agradables porque vamos a estar aquí mucho tiempo enterrados. Otro de los materiales, la religión, la superstición popular, las creencias supersticiosas que se combinan con la doctrina oficial, la creencia de que los muertos en determinados momentos del año cobran vida y visitan a los vivos, es una creencia arraigada en la cultura popular de los pueblos mexicanos del periodo, ¿no? Otra cuestión también interesante, la muerte no es el consuelo de nada. La religión no ofrece un consuelo, entre otras cosas, porque el único personaje religioso, digamos, el único personaje que representa lo religioso, que es el padre Rentería, cuando llegan algunos personajes, de acuerdo a cómo hayan tratado al padre Rentería esos personajes, les niega la confesión, les niega el perdón y por tanto ninguno está libre de culpa. En el infierno de Comala, a diferencia del infierno de Dante, no es necesario imaginar ningún castigo extraño. Basta con imaginar vivir con la culpa el resto de la eternidad, de lo que se ha hecho a lo largo de la vida. Basta eso. Dorotea, por ejemplo, durante toda la vida fue llevándole mujeres, ¿no? Era una proxeneta que le fue llevando mujeres a Miguel Páramo, y Pedro Páramo tiene todos los pecados habidos y por haber, ¿no? Él es el único, los colecciona, ¿no? Es el que tiene todos para elegir. Bueno, Comala es la verdadera protagonista de la novela. En Comala el paraíso parece inalcanzable, a diferencia del infierno en el infierno de Dante, en Comala el paraíso parece inalcanzable. Ninguno de los personajes alcanza su deseo y se ve condenado a cargar con la culpa de los actos atroces que ha protagonizado o sido cómplice de ellos a lo largo de su vida. Disculpadme, termino ya, ¿no? Pues simplemente es eso, es Pedro Páramo como una radiografía, ¿no? Una radiografía de la idiosincrasia del México de comienzos del siglo XX, un mapa del cáncer de la sociedad mexicana, que es el caciquismo, que es el desgobierno, que es la ausencia del Estado,
y al mismo tiempo una reflexión sobre lo atávico, ¿no? De la violencia, sobre lo atávico de, digamos, de los conflictos humanos, ¿no? Y bueno, os pido disculpas. Tengo otro PowerPoint y otra clase sobre Macondo y sobre 100 años de soledad, pero así, si otro año, si no os ha parecido del todo mal, otro año puedo venir y con muchísimo gusto participar en lo que me propongáis. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, si queréis preguntarle algo, a tiempo estáis. Bueno, pues si no hay no hay ninguna pregunta. Ah, bueno, sí. Es un concepto que funciona en una parte importante de la literatura del siglo XX, que quiere hacer del personaje colectivo el protagonista de la narración. Y esto ocurre en la literatura norteamericana, ocurre en la literatura hispánica y ocurre particularmente en la literatura hispanoamericana, ¿no? Quizá no es tanto lo que pasa con Rulfo, pero sí lo que pasará con el boom hispanoamericano, que vendrá un poco después. García Márquez está escribiendo casi 10 años después, 8 o 10 años después con su conocida obra 100 años de soledad, de Pedro Páramo, de la novela de Rulfo. Hay una voluntad por parte de una generación nueva de escritores latinoamericanos de hacerse cargo de la totalidad de la idiosincrasia de sus países. Y Comala es la historia de la infancia, de las violencias de infancia, y al mismo tiempo es una explicación de cuáles son los males que asolan a la República mexicana. Y en el caso de 100 años de soledad de Macondo, decía García Márquez que él nunca había salido de la cocina donde su madre y sus tías y sus hermanas se contaban historias del pueblo. Sin embargo, sin salir de esa cocina, solo con las anécdotas, las leyendas, los chismes, los relatos, consigue inventar un mundo que explica el sinsentido, ¿no?, de esos 100 años de soledad, de esos esfuerzos inútiles, ¿no?, que terminan con la desaparición de ese pueblo mítico fundado, ¿no?, por Úrsula Iguarán y Aureliano Buendía. Y bueno, en ese sentido hay una especie de... hay una corriente, hay un grupo de escritores latinoamericanos que quieren hacerse cargo, ¿no?, de la totalidad de la idiosincrasia de sus naciones, en parte porque quieren y en parte porque Carmen Balcells y Seix Barral están buscando construir una cosa que se llama boom de la literatura latinoamericana, que sin la connivencia editorial no hubiera tenido lugar, ¿no? Entonces, al final, el boom latinoamericano son un grupo de autores maravillosos, fascinantes, estupendos, excelentes, que trabajan en un proyecto transnacional, transatlántico, de consolidar una generación, ¿no?, de una literatura consumible, legible, por parte de digamos, el público no americano. Y en principio estos países o estas ciudades míticas funcionan en parte como representación de esa totalidad que aspiran relatar, ¿no?, estos ambiciosos escritores latinoamericanos, sobre todo del boom, ¿no?, son los que vienen un poco después de Rulfo.
está Faulkner, el condado de Yonagpatapa, está, ¿no? Está, en fin, hay también interzonas, ¿no? Posteriores y anteriores digamos, a Comala y a Macondo, pero quizá estas dos sean quizás las más conocidas de la literatura latinoamericana, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay preguntas, muchas gracias por asistir y os emplazo a mañana, que será la última sesión, la de clausura, y os recuerdo que será en el Auditorio Juan Miguel Benedito. Y bueno, pues presentaremos la revista Écula y tendremos el encuentro con Eugenio Fuentes. Sin más, buenas noches y mañana nos vemos. Muy bien.